Hola, mi nombre es Jairo Francisco Pacheco Ortega, soy de la Universidad Tecnológica de Tehuacán y el día de hoy voy a tomar el tema de circuitos eléctricos, en el cual yo en este video les voy a explicar cómo resolver un circuito por medio de la ley de Ohm en su configuración en serie. Bueno, como ya les había dicho en el video, hoy les voy a hablar sobre los circuitos eléctricos y hoy quiero resolver un pequeño circuito que es en su configuración en serie. Bueno, antes de comenzar con el tema, quisiera que nos preguntáramos lo siguiente: ¿qué es una resistencia? ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, a continuación veremos qué es cada uno de ellos. Bueno, como podemos observar, tenemos una imagen que nos dice qué es la ley de Ohm. Bueno, sobre todo es una fórmula principal en la cual tenemos el voltaje, que es la tensión, la fuerza electromotriz, la corriente, el flujo de electrones y la resistencia, la oposición al flujo. Luego, ¿qué es una resistencia? Bueno, la resistencia es aquella que controla la oposición al flujo de la corriente. Tenemos un ejemplo, supongamos que tenemos un LED en el cual tenemos que limitar la corriente para que el LED pueda encender. Y por último, un circuito en serie, la corriente es la misma, como podemos ver en la imagen. Tiene una trayectoria, donde la cual la trayectoria dice que la corriente es igual a la corriente 1, a la misma corriente que entra es igual a la que sale, por ende es igual en todas partes. Una vez sabiendo los conceptos de la ley de Ohm, que es una resistencia, ahora sí procederemos a explicar el siguiente video. Bueno, para esto tenemos nuestro circuito que ya nos dieron, en el cual nos dice que tenemos una fuente de 5 voltios y tenemos 5 resistencias. Debemos saber que en la configuración en serie tenemos que calcular primero la resistencia total, y para eso se nos da la siguiente fórmula que nos establece que la resistencia total es igual a la suma de cada una de sus resistencias en este circuito. Es decir, voy a sumar R1, R2, R3, R4 y R5 para que nos dé la resistencia total. Entonces, lo que vamos a hacer es a proceder con la suma de la resistencia total, donde nos dice que la resistencia total, habíamos dicho que era la suma de cada una de ellas. Entonces, yo tengo 10 kilos, luego tengo 1 kilo ohm, luego tengo 850 ohms, 220 ohms y por último 330 ohms. Que esto, si lo usamos, lo metemos a nuestra calculadora, tendremos un total de 12.4 kilo ohms. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, todos tenemos en casa nuestra calculadora científica y lo que vamos a hacer es simplemente sumar como una suma normal, solamente que ahora con notaciones científicas. Es decir, vamos a utilizar ya sea kilo, mega, giga, tera, etc. En este caso simplemente vamos a utilizar kilos, y en caso de corrientes vamos a usar de milis, micros hasta nanos, en cualquiera de los casos. Bueno, y sobre todo deben saber que en nuestra calculadora científica tenemos esta tecla que se llama ENG. Esta la vamos a utilizar para que nos dé nuestro valor en notación científica. Bueno, una vez que hicimos todo esto y ya calculamos nuestra resistencia total, el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos nuestra fuente y nos va a quedar así, ya que recordemos que hicimos la suma de cada una de ellas y toda esta suma se concentró en esta resistencia total, ¿cierto? Bueno, una vez sabiendo eso, nos dijeron que tenemos una fuente de 5 voltios. Entonces, la ley establece en las configuraciones de la ley de Ohm, en el circuito en serie, establece que la corriente es la misma para este circuito. Es la misma corriente aquí. Para cada una de las resistencias es la misma. Pero para eso necesitamos calcular la resistencia, la corriente total que fluye por este circuito. Y para eso, recuerden que la ley de Ohm es este triangulito que todos lo conocemos, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pero si nosotros queremos calcular la corriente, lo único que tenemos que hacer es despejar la corriente. Entonces la fórmula nos va a quedar de la siguiente forma.
que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Nos dice que la corriente total de este circuito es igual al voltaje, es decir, al voltaje que tenemos, que son 5 voltios, y sobre la resistencia total, no la resistencia de cada una, porque no vamos a calcular las corrientes que hay en cada resistor. Eso lo vamos a hacer en un momento. Bueno, la resistencia total nos dice que es de 12.4 kilo ohms. Ustedes lo pueden hacer en casa para confirmar que el resultado esté correcto, ¿sale? Entonces vamos a dividir los 5 voltios sobre los 12.4 kilos, es decir, 12.4 por 10 a la 3, y nos da un total de 403.22 microamperes. Y bueno, tenemos esto que nos dice que esta es la corriente total que atraviesa este circuito. Entonces, como ya sabemos la corriente que circula por esta resistencia, por todas estas resistencias, porque eso establece los circuitos en serie, que la corriente es la misma. Es decir, que si aquí está una corriente de 403 microamperes, quiere decir que toda es para todo el circuito. Entonces, vamos en un momento a confirmar cada una de las teorías, de los pasos que estamos dando en este tema, ¿ok? Entonces, como ya conocemos la corriente que atraviesa todas las resistencias, lo que vamos a hacer es a calcular el voltaje en cada una de nuestras resistencias. O sea, voltaje en R2, en R3, voltaje en R4 y por último voltaje en R5. Que son cada una de las resistencias que tenemos. Tenemos que en esta parte vamos a aplicar la fórmula pura, es decir, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde tenemos la corriente que es a 403.22 microamperes multiplicado por su, ahora sí, por su valor de cada una de las resistencias, es decir, por 10 kilos. Y bueno, metemos esto a nuestra calculadora y vamos a hacer 403.22 por 10 a la menos 6, porque es en micros, multiplicados por 10 a la 3. Y eso nos da un total de 4.03 volts. Y vamos a hacer cada una de ellas, entonces es 403.22 microamperes por, en este caso ya estábamos en la de 10, ahora vamos en la de 1 kilo, y así sucesivamente a la de 850, 403.22 microamperes por la de 220, 403.222 microamperes por la de 330 y listo. Ahora vamos a meter nuestros valores a nuestra calculadora científica, considerando que la corriente es la misma. Ahora tenemos a la de 1 kilo, que nos da 403.22 milivoltios. Ya se están dando cuenta que este voltaje nos está dando casi idéntico a la corriente que nos dio, 403.22 milivolts. Ya no es amperes, porque estamos hablando de voltaje. Cabe retomar el tema, que es importante ubicar bien las unidades de medida de acuerdo a lo que nos indique. Si son voltios y si son amperes, son amperes. Algunos lo llaman tensión al voltaje, etc. Bueno, después ya pasamos a la de 1 kilo, ahora vamos a la de 850 ohms. Presionando la tecla NG, recuérdenlo bien, me da un total de 342.73 milivolts. Y ya procedemos con las demás, igual con la de 220, me da 88.7084 milivolts.
Y por último, en la de 330 ohm, lo metemos a nuestra calculadora, le presionamos en eje y nos da 133.06 milivoltios. Bueno, una vez conociendo nuestros voltajes que hay en cada una de las resistencias, vamos a comprobar dos cosas muy importantes. La primera es que nos dice que la suma de todos los voltajes en serie nos tiene que dar el voltaje de planta principal, que es decir, 5 voltios. Entonces, en su calculadora lo que vamos a hacer es sumar 4.03 voltios más 403.22 por 10 a la menos 6 más 342.73 milivoltios, que sería la menos 3, más 84 por 10 a la menos 3, más 133.06 por 10 a la menos 3. Y si se dan cuenta, en nuestra calculadora nos da un aproximado de 4.99 voltios. Bueno, como podemos ver, 99 voltios. Ya se dieron cuenta que el voltaje nos los dio idéntico al de planta. Bueno, como tal es un aproximado, ¿no? Entonces, ya conocemos esto. Ahora vamos a comprobar lo que nos dice la ley de Ohm, o las leyes de las corrientes, o de los voltajes en este caso. Ahora vamos a ver y a confirmar que la corriente es la misma para este circuito. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Obviamente calculando la corriente que hay en cada una de las resistencias. Vamos a comenzar a calcular la corriente en R1. Y nos dice que la corriente, recordemos que es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿ok? Pero en este caso ya nos dio un voltaje que es de 4.03 voltios, y eso lo vamos a dividir sobre el valor de la resistencia, que es igual a 10 kilos. Para este caso, para no calcular cada una de las resistencias por el tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar resistencias al azar. Ustedes lo pueden confirmar en casa aplicando esto, ¿no? Yo voy a tomar esta resistencia y también voy a tomar esta resistencia, ¿no? En este caso, si ustedes la quieren nombrar, este es R1, este es R2, este es R3, este es R4 para mí y este es R5, el orden que ustedes gusten darle. Yo voy a tomar la corriente en R1 y procedemos a meterlo a nuestra calculadora, ¿ok? Entonces sería 4.03 voltios dividido sobre los 10 kilos, que es por 10 a la 3, y nos da 403.22 micros. Hasta aquí. Microamperes. Aquí ya tenemos la primer corriente, que es en la primera resistencia, y podemos ver que se cumple lo que dice, ¿sale? Ahora vamos con la última para que estemos seguros de lo que dice la teoría. Ok, tenemos corriente en R4, yo la tomé, y ahora voy a tomar el voltaje que hay en R4, que nos dice que es de 88.7084 milivoltios divididos sobre nuestra resistencia, que es de 220 ohms. Nuevamente metemos ese valor a nuestra calculadora. 88.7084 milivoltios por 10 a la menos 3 dividido sobre los 200 ohms. Y si ustedes pueden ver en su calculadora, exactamente nos está dando los 403.22 microamperes. Con esto es más que suficiente para que ustedes se puedan dar cuenta de que la corriente es la misma en su configuración en serie. Y bueno, cabe recalcar
que es muy importante que nosotros aprendamos desde lo básico para que nosotros podamos entender cómo podemos resolver cada una de ellas, y simplemente es guiándonos por medio de la ley de Ohm, que ya nos es establecida. No tenemos que buscarla, solamente tenemos que despejar el valor o la variable que nosotros queramos. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo les quería platicar sobre los circuitos en serie, y próximamente estaré subiendo un video donde ahora sí vamos a resolver los circuitos en configuración en paralelo y en mixto, donde vamos a publicar las dos configuraciones, pero en este caso solamente es para circuitos en serie. Muchas gracias.